del ker. El ker o el kernel o el núcleo de la transformación lineal es este conjunto de aquí, que es un conjunto que está en el dominio de la transformación lineal, está en B. O sea, tengo B, tengo W, tengo mi transformación lineal y aquí dentro está, vamos a hacerlo azul, que está aquí con azul. Aquí dentro está el kernel. ¿Qué hace el kernel? Es un subconjunto W, que son todos los elementos que van hacia el cero. Eso. Fíjense de que puede ser de un elemento, ¿cierto? Si es inyectiva, tiene que ser un elemento. Y si no es inyectiva la función, este conjunto, el kernel, puede llegar a ser una cantidad infinita de elementos. Entonces, el kernel son todos los U que pertenecen, que pertenecen a B, tal que T de U es 0. La imagen del vector U es el 0 del espacio vectorial W. Y entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, dice T va de R2 a R, toma esa transformación lineal, ¿cierto? Y entonces veamos, todas las transformaciones lineales, o sea, todos los elementos tal que me van al 0. Tomo 1, B, o un X, Y, un U, ¿cierto? Entonces quiero ver cuáles son los que la imagen me da al 0. Entonces X menos Y es igual a 0, entonces X es igual a Y. Si X es igual a Y, vuelvo al conjunto kernel. El kernel, entonces, si X es igual a Y, lo reemplazo aquí. Entonces son todos los X, X. Por lo tanto, nuestro kernel es toda esta recta. En la diagonal, toda la diagonal va al 0. Es el kernel. En el caso que teníamos la transformación lineal. O si quieren, también lo podemos escribir como es su espacio generado por el 1,1. El sistema generador del kernel, ¿cierto? Es el vector 1,1. Entonces, fíjense que si tengo un elemento, ¿cuál va a ser la dimensión del kernel? La dimensión del kernel va a ser la cantidad de elementos que tiene. Porque esos son los que van a generar y van a ser una base para este espacio, para este subespacio vectorial. Entonces, en este caso, es 1, hay un vector. Entonces, si el kernel es 0, es solo el 0, 0 de B, entonces la dimensión del kernel va a ser un elemento y entonces este va a ser 0. ¿Ya? No hay nada que genere porque es un elemento el 0. Si hay un elemento va a ser 1. Si hay dos vectores, ¿cierto? La dimensión va a ser todo y así sucesivamente. Obviamente, como el kernel es un subconjunto o subespacio del espacio vectorial B, ¿cierto? Entonces siempre la dimensión del kernel es un número, es menor, estamos comparando números, así que es menor que la dimensión de B. Menor igual porque puede llegar a ser igual, pero nunca mayor. Entonces, nosotros lo que vimos fue que en realidad, como les decía, bueno, aquí está el encontramos otro ejemplo con las matrices. Me doy cuenta que en las matrices el único es el 0. Bueno, y el 0 es un subespacio vectorial de R2. Se puede decir que el 0 siempre va a ser un subespacio vectorial de cualquier espacio vectorial. Y en realidad lo que uno puede demostrar es que el kernel es un subespacio vectorial. No solamente
no solamente un subconjunto, sino que un subespacio vectorial de B. Así que en el kernel siempre va a estar el 0 y además otros elementos. Aquí está el 0, bueno, y aquí está el 0 y nada más. Aquí está el 0 y nada más. Demostramos que en realidad el kernel es un subespacio. Y aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Eso también lo vimos. Tengo que el kernel de esta transformación lineal van a ser elementos que están en los polinomios, ¿cierto? Tal que su imagen es de 0. Pero el 0 es de las matrices. Entonces lo reemplazo en lo que hace la transformación lineal, ¿cierto? E igual a matriz. Igual a matriz me dan que el A1, el A2 y el 0, A1 y A2 es 0. Entonces el kernel siempre va a ser el 0 polinomial. Y aquí empezamos a ver algunas consecuencias. Tengo una transformación lineal. Si T es inyectiva, y esto sí que es súper importante, si T es inyectiva, voy a tener que el kernel es 0. Solo es 0. Y es un sí, solo sí. Así que si el kernel es solo el 0, yo puedo decir de inmediato que la transformación es inyectiva. O si la transformación es inyectiva, ya no necesito calcular el kernel, yo ya sé que es el 0 y nadie más. Bueno, si el kernel es 0, la dimensión del kernel es 0, como les decía. Porque no está generado por ningún vector, por eso es 0. Entonces, si T es inyectiva, también entonces, como consecuencia, decimos que la dimensión del kernel es 0. Y un lema dice que si D y W son dos espacios vectoriales, T una transformación lineal, entonces la imagen de T no solamente es un subconjunto, sino que es un subespacio de W. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Bueno, aquí está el dibujito. Tengo todo el espacio B, ¿cierto? Y su imagen va a estar contenida en W. Va a estar contenida. Puede llegar a ser igual, pero está contenida. Pero como es transformación lineal, dice que el 0 lo lleva al 0. Así que el 0 está en la imagen. Ya teniendo el 0, entonces este subespacio, este subconjunto, se convierte en subespacio vectorial. Entonces, tengo la imagen ahora. Entonces tengo aquí que el ker de T es subespacio vectorial de B. Y ahora tengo que la imagen de T es subespacio vectorial de W. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Como dos subespacios. Ahí demuestran que es un subespacio. Y con esas dos condiciones que les decía, uno puede llegar a decir este teorema, que es un teorema bastante importante, es el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión dice de que la dimensión del espacio B va a ser igual a la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Bueno, aquí encontramos que estos dos son subespacios vectoriales, ¿cierto? Entonces no es solo un subconjunto, sino un subespacio vectorial de cada uno de los conjuntos que están relacionados. Y entonces, la dimensión de B, o sea, yo quiero saber cuánto vale esto. Bueno, ya sé, vale n, pero en algunos momentos puede que no sepa. La dimensión de B vale n. Y n va a ser igual a la dimensión del kernel,
sea, la dimensión de este conjunto específico es verde y lleva el 0, la dimensión del kernel, más la dimensión de la imagen, porque son todos los elementos, ¿cierto?, que van hacia W. La dimensión del 0 en este caso es 0, así que no le estoy quitando ninguna cantidad a la dimensión de la imagen, le quito el 0, ¿cierto? Y la dimensión de la imagen, entonces, va a tener un cierto valor, y su sumado es más la dimensión del kernel, me va a dar la dimensión de D. Eso dice el teorema de la dimensión. Que D lo puedo separar por los que van al 0 y los que no van al 0. Por eso hace esa comparación. Creo que quedamos aquí. Entonces vamos a ver la demostración. No, no creo que sea necesaria la demostración. Lo importante es entender el dibujito, ¿cierto? De que la dimensión del espacio vectorial, ¿cierto? Voy a dividirla así, a los que van al 0 y los que no van. Por eso la dimensión del kernel que van al 0 más la dimensión de la imagen, que son los elementos que vienen de B. Y entonces por corolario me dice de que si dos espacios vectoriales, si la dimensión de B y la dimensión de W tiene que ser. Y la dimensión de W, las dos son igual a N, la dimensión de B y W son N, es una transformación lineal, que T es inyectivo si solamente sí es sobreyectivo. ¿Ya? Esto es una consecuencia del teorema. ¿Por qué? Porque fíjense que tengo que la dimensión de B es igual a la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Yo sé que la dimensión de B es N. Es inyectiva, vamos a mostrarlo para allá. Si T es inyectiva, entonces la dimensión del kernel dijimos que era 0. Entonces, ¿cuál es la dimensión de la imagen? Entonces aquí tengo que la dimensión de la imagen es N. Es igual a la dimensión de W. Tengo que la imagen es igual a la dimensión, eso quiere decir de que T es sobreyectiva. ¿Por qué? Ah, porque me salté un paso. Las dimensiones son iguales, quiere decir de que la imagen de T, no, siempre está contenida en W, pero si las dimensiones son iguales, esa contención no vale, sino que son iguales, porque tengo todos los elementos, todos los elementos, distintos elementos de W están en la imagen. Entonces van a ser iguales. Si la imagen es igual a W, eso quiere decir que T es sobreyectivo. Y al otro lado, estoy haciendo aquí la demostración. Es un esbozo, pero al final es la demostración. Y por el otro lado, vamos a hacer el otro lado para allá. Vamos entonces a decir que T es sobreyectiva. Si T es sobreyectiva, eso quiere decir que la imagen de T es igual a W. Eso quiere decir que la dimensión de la imagen
es igual a la dimensión de W, que es igual a N, ¿cierto? Y si es igual a N, entonces por el teorema de la dimensión de B va a ser igual a la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Esta dimensión es N, ¿cierto? Esta dimensión es N. Entonces, ¿cuánto vale la dimensión del kernel? 0, ¿cierto? Y si la dimensión del kernel vale 0, quiere decir que T es inyectiva. No te habíamos visto antes. Entonces, tener que es sobreyectiva. Voy a tener que es inyectiva. Y si tengo que es inyectiva, es equivalente a decir que es sobreyectiva. Entonces, esta tengo una equivalencia entre las dos. Si las dimensiones son iguales, decir que inyectiva es lo mismo que decir que es sobreyectiva. Entonces, dice aquí, después de lo analizado, podemos obtenemos lo siguiente. Tenemos este diagrama que ya es conocido, ¿cierto? Entonces tengo una transformación lineal que va sobre el espacio V al espacio W. Esto toma elementos V como combinación lineal de los elementos de la base y los transforma en la imagen de ellos, que va a ser una combinación de los elementos de la base de W. Pero también nosotros teníamos una función que era la representación en coordenadas, ¿cierto? Con respecto a las bases. Y entonces transformaba el espacio vectorial en matrices de esa forma. Es decir, la combinación lineal, ¿cierto? Con respecto a la base, lo que uno hace es tomar los elementos de los coeficientes y lo escribo en una matriz. Ahora la pregunta es, ¿qué transformación lineal toma estas coordenadas y las lleva a este otro lado? Bueno, eso es lo que habíamos visto, ¿cierto? Esta era usando el cambio de base, podíamos cambiar. Ah, era de una base a la otra. Ya. Nosotros teníamos como el mismo dibujito, ¿cierto? Pero era con respecto al mismo espacio vectorial. Decíamos cómo transformar un espacio vectorial a otro con distintas bases. Ahora la pregunta es súper parecida, pero qué, ¿qué aplicación ocupo aquí, ¿cierto? Para cambiar de un espacio vectorial a otro espacio vectorial con distintas bases. ¿Ya? Esta es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. Bueno, para eso tengo que descargar otra. Entonces, para eso vamos a introducir producto interno. ¿Ya? ¿Va? ¿Dónde está? No veo la definición. Tiene que estar por aquí.
Bueno, vamos a partir del principio, ya. Que no lo encontramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que considerar un espacio vectorial de dimensión n, una base para el espacio vectorial, cualquier base. Y entonces tenemos que pensar en la pregunta principal de álgebra lineal. ¿Será que existen únicos escalares que van a representar el vector b en forma teórica o práctica respecto a la base? Es decir, si yo tengo mi combinación lineal B escrita como combinación lineal de los elementos de la base, estos están biunívocamente relacionados, es decir, son equivalentes a esta representación matricial. Existen unas únicas constantes aquí, tal que se pueden representar el vector con estos coeficientes que son son los coeficientes de la combinación lineal. Esta es como la gran pregunta. Para ello, entonces tengo que encontrar una función que tome estos elementos y los lleve acá, ¿cierto? Y que sea una biyección. Ahí yo voy a decir de que están completamente relacionados y además únicamente relacionados. Entonces necesito que todo lo que pasa aquí lo lleve acá, ¿cierto? De forma biyectiva. Entonces, defino, ¿cierto? Defino entonces el corchete con respecto a la base alfa. Eso va a ser, voy a tomar el espacio vectorial y lo voy a llevar a las matrices, donde tomo un elemento B y lo lleva al corchete, ¿cierto? Que va a ser la representación en coeficientes. Y nos damos cuenta o nos recordamos que en realidad esto es una biyección. Es una biyección. Nosotros creo que ya lo habíamos mostrado, pero si no, podemos verlo. Por ejemplo, veamos que sea una biyección. Entonces, vamos a considerar que tengo el corchete alfa que va del espacio vectorial a las matrices. Bueno, la dimensión de B es n. Entonces toma un vector y lo lleva al corchete. Entonces, para ver de qué es inyectivo, ¿cierto? Tengo que pensar que alfa, una base del espacio vectorial, vamos a llamar B1, B2 hasta Bn. Creo que ponerle B esto nos vamos a confundir, vamos a ponerle U. Entonces, y sea U un elemento del espacio vectorial, entonces este U se puede escribir como combinación lineal A1, B1 más A2, B2 más AN, Bn. U se puede escribir siempre como una combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, nuestra representación matricial con respecto a la base alfa va a ser A1, A2 hasta AN. Eso es como lo que tenemos. Ahora mostremos que esto es inyectivo. ¿Cómo demostramos que es inyectivo? Entonces, sea U y W que pertenecen a B, entonces tenemos que U es igual a W. ¿Cierto? Tengo que partir de ahí, ¿cierto? Porque para que sea inyectivo, F es inyectivo y X e Y que pertenecen a B, F de X es igual a F de Y.
mm, implica que X es igual a Y, ¿cierto? Eso es lo que queremos mostrar. Mi función F son los corchetes. Entonces, eso quiere decir de que la representación de U va a ser, por ejemplo, A1, A2 hasta AN, va a ser igual a la representación de W, que la vamos a llamar B1, B2 hasta B. Si tengo U así, podemos tener W, entonces, que va a ser igual a B1, B1 más B2, B2 más Bn, Bn, ¿cierto? Entonces la representación de W en alfa va a ser B1, B2 hasta B. Entonces tengo esto. Bueno, pero dos matrices son iguales si cada entrada es igual. Entonces tengo que A1 es igual a B1, A2 es igual a B2, y entonces AN es igual a BN. Eso quiere decir de que W va a ser igual, como B1 es igual a 1, es igual a 1, no, vamos a poner así, B1, B1, ¿cierto? Más B2, B2, más, o ponemos U mejor, pongamos U, para que estén ordenados. U es igual a A1, B1, más A2, B2, hasta ANBN, ¿cierto? Pero A1 es igual a B1, entonces esto es B1, B1, más A2 es igual a B2, y AN es igual a BN. Pero esto de aquí es W. Luego, U es igual a W. Entonces, el corchete es inyectivo. Y así demostramos la inyectividad para la aplicación corchete. ¿Cómo podríamos mostrar la sobreyectividad? Sobreyectividad. Ahí tengo inyectividad. Y bueno, y la sobreyectividad va a ser, esto es sobreyectivo. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Vamos a recordarnos lo que es sobreyectividad. Este es más difícil de acordarse lo que es sobreyectivo. F es sobreyectivo y para todo B que pertenece a W, para todo B, existe una A que pertenece a B, tal que F de A es igual a B. ¿Cierto? Esa es la definición. Entonces, mostrar que es sobreyectivo, entonces, para todo W que pertenece a W, existe
un U que pertenece a B, tal que, el corchete de, no, esto no es W, pero yo estaba pensando, vamos a poner, estas son matrices, vamos a poner para todo A que pertenece a las matrices, existe un U, tal que el corchete de alfa es igual a. Claro, porque en este caso F va de B en W. En el caso que tenemos nosotros, el corchete va de B en las matrices. Entonces tengo que tomar para todos los elementos de aquí, ¿cierto? Existe un elemento de aquí, tal que su imagen es igual a eso. Entonces, ¿qué significa esto? Como es para todo, ¿cierto? Entonces voy a tener que el corchete de U va a ser igual a A, que A es un n cruz 1, así que va a ser un A1, A2 hasta AN. Eso quiere decir con la aplicación que U es igual a eh, U es igual a A1 B1 más A2 B2 más hasta ANB. Y aquí encontramos el U. No hay mucho que hacer. Porque tengo que tomar la aplicación, ¿cierto? Y demostrar que el U vale, ¿cierto? Tengo esta aplicación y entonces esto vale siempre y cuando el U sea una combinación lineal de la base. Entonces va a ser así. Y esto vale para todos los elementos de B, así que es sobreyectivo. Luego es sobreyectivo. No veo nada que lo restrinja, ¿cierto? No hay nada que lo restrinja, por lo tanto, puedo llevar de un elemento al otro sin ninguna complicación. Entonces, por eso es sobreyectivo. Ya, entonces mostramos aquí de que la aplicación corchete es sobreyectiva, que es lo que dice aquí que lo estamos considerando. El corchete alfa descrito en 1 es una biyección de los espacios vectoriales definida por eso. Entonces, todo lo que sabemos hasta ahora podemos observar lo siguiente. Dada la base y el vector B, la determinación de los escalares se ha realizado a través de un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Eso es porque nosotros tenemos la base, voy a llamar B, este es B. Lo que dice aquí es que tomo B, y entonces yo digo que entonces esto es igual a un A1 B1 más A2 B2 ANB. ¿Ya? Entonces, a través de un sistema de ecuaciones yo puedo resolver, ¿cierto? Eh, determinar los escalares a su i. Comparo los dos, ¿cierto?
y bueno, y resuelvo cuánto va. Pero dice, lamentablemente la resolución del sistema de coordenadas implica que la búsqueda es secuencial. Esto es, debo conocer el A sub i para conocer el A sub i menos 1. Entonces, este punto merita al menos la siguiente reflexión. ¿Y qué tiene de malo una búsqueda secuencial? Depende de quién, qué se ejecuta. Esas son las preguntas que podríamos pensar. Por ejemplo, de grano en grano un zorzal se comió una viña. En este caso, para el zorzal no hay problema. Probablemente se encuentra feliz. Pero ahí va secuencialmente comiendo. Y se comió todo. Por otra parte, si usted desea pedir un préstamo en su banco, en esta empresa es lo siguiente para su ejecutivo de cuentas. Usted, el carnet, el nombre, eh, la profesión, cuánto, cuánta plata tiene. Toda esa información, ¿cierto? Es una matriz que asocia el ejecutivo bancario con respecto a usted. Pero dice, ¿cuál cree usted que es la casilla favorita del ejecutivo? En realidad aquí no hay esta matriz no es secuencial, como lo teníamos para el grano del zorzal. Teníamos a sub 1, a sub 2, ¿cierto? Hasta a sub n. Pongamos que estos son los granos y los voy a asignar así. Entonces yo me voy a comer uno, después me como el otro, después me como el otro, ¿cierto? Hasta llegar al último. Pero aquí, en esta matriz, no necesito saber el root para saber el nombre, por ejemplo. No es una consecuencia. Y del nombre no necesito saber su fecha de nacimiento, por ejemplo, o su profesión, o cuánto tiene, o cuánto necesita, por ejemplo. Todos son datos relevantes y todos tienen el mismo peso. Entonces, ¿cómo piensa usted de que el ejecutivo va a operar esta matriz? Bueno, entonces la idea es que podemos pensar que el ejecutivo va a generar una matriz adecuada con ceros en las posiciones que no le interesan. Es decir, si yo quiero saber algo en particular, no me voy a ir por secuencias de una hacia otra, sino que me voy a enfocar principalmente en lo que yo quiero, por ejemplo, la profesión. Entonces, para ese valor le voy a colocar un 1 y los demás le voy a colocar un 0. Entonces, lo que hizo fue tomar nuestra matriz y tratar de multiplicarla con esta matriz que yo quiero. Y entonces lo que hace es multiplicar estas matrices. Pero estas matrices no se pueden multiplicar así fácilmente. ¿Por qué? Si se acuerdan, al principio del curso, nosotros dijimos que dos matrices se pueden multiplicar siempre y cuando, y este es n por m, siempre y cuando el final de esta es igual al inicio de esta. Es decir, la columna de la primera tiene que ser igual a las filas de la segunda. Y en este caso tengo una matriz n por 1 y tengo otra matriz de n por 1. ¿Se pueden multiplicar? No. ¿Por qué? Porque el 1 no es igual a n. Entonces lo que hacemos, en vez de considerar así, lo que vamos a considerar es esta traspuesta. Si hacemos la traspuesta, me va a quedar una matriz de 1 por n. Y esta me va a quedar una matriz de n por 1. Y entonces así tengo lo que yo quiero. El final de este igual al inicio de este. Y entonces, además, si los multiplico así, la matriz que me queda es una matriz de 1 por 1. Así que me da un valor, que es exactamente lo que yo quiero. Quiero darle un valor a lo que yo quiero enfocarme. Por ejemplo, aquí en estas matrices, el valor que yo me quiero enfocar es los pocos miles de pesos que tengo yo, ¿cierto?
para que el ejecutivo analice mi situación económica. Entonces, como yo voy a hacer la traspuesta, entonces me va a quedar esta matriz aquí. Entonces igual. Y entonces aquí voy a tener el carnet, el nombre, el profesor o profesión en realidad, los pocos de miles. Entonces esta matriz la voy a multiplicar acá. Pero si yo la multiplico, esta por esta me da 0, esa por esta me da 0, entonces lo único que me queda es esto por esto. Son los pocos de miles. Y eso es el valor. Y veo que en realidad es 10 pesos. Bueno, entonces la conclusión es que como tiene poca plata, no va a calificar para lo que está solicitando. Digámoslo así. Ya entonces, aquí hay una respuesta en, escucha, si tengo dos matrices, ¿cierto? Con órdenes diferentes, pero similares en sí, ¿cierto? Que sean iguales en realidad. Tengo dos iguales. ¿Cómo las puedo multiplicar? Que así no puedo. Bueno, entonces puedo hacer la traspuesta de una para poder que me queden los índices iguales, ¿cierto? Y poder multiplicarla. Esta multiplicación que me dio un número, esto se llama producto interno. Entonces, esa idea que tuvo el ejecutivo lo podemos generalizar ahora en nuestro espacio de vectores y acuérdense de que para esos vectores tenemos asociado un espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos B, un elemento del espacio vectorial, tengo su combinación lineal con respecto a la base, y para ello tengo su representación en matrices, ¿cierto? Con respecto a la función corchete, que es la representación en coordenadas. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿cierto? Así que en particular vamos a considerar los vectores básicos. Voy a tener, o sea, los vectores básicos son los vectores de los elementos de la base. Estos son los vectores de la base. Que se llaman vectores básicos, son los elementos de la base. Entonces B1 en realidad se puede escribir como 1B1 más todo 0. Así que su representación va a ser 1, 0, 0, 0. Y entonces Bn va a ser 0, 0, 0, 0, 1. Y todos los demás, ¿cierto? Van a estar entre medio. Va a tener el B2 y entonces el B2, la representación del B2 va a ser 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cierto? Por ejemplo. Entonces, tengo mis vectores con 1 y 0, que era la parte derecha, ¿cierto? De lo que hacía el ejecutivo. Y tengo mi vector en genérico. Entonces, lo que hizo el ejecutivo fue tomar mi vector genérico, el B, con todas las condiciones que tenía, ¿cierto? Y el vector con ceros y unos. Y en este caso voy a considerarlo con el vector básico, el elemento de la base. Entonces, si me interesa saber qué pasa con A1, ¿cierto? Uso el B1. Si me interesa lo que pasa con el último, uso el Bn. Si me interesa el segundo, uso B2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y entonces multiplico esta matriz con esta, ¿cierto? Hago producto entre estas dos matrices. Entonces tengo que hacer la traspuesta de esta por esa y me queda A1. Pongo estas dos, ¿cierto? Y me queda AM. Entonces, lo que estoy haciendo es tomar mi elemento del espacio vectorial, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar con 1 para que me dé lo que me interesa. ¿Ya? O sea, ustedes me pueden decir perfectamente, pucha, profe, ¿para qué se complica si tengo que B es igual a eso y tengo A1, A2, AN? Yo lo único que estoy haciendo con toda esta parafernalia es tomar este vector y considerar ese, por ejemplo.
Entonces, bueno, hagamos eso. Sí, eso estoy haciendo. Lo que estoy definiendo acá es cuál es esta aplicación que toma elementos así y los lleva a la 1. ¿Ya? Porque usted me dice, bueno, lo tomo y llega ahí. Ya, pero ¿cuál es? ¿Qué debo hacer para que me dé solamente a 1? Y esa aplicación es la que estoy considerando acá. Entonces tomo el vector B, o sea, tomo el vector B, hago su representación matricial con respecto a las coordenadas, ¿cierto? Y entonces voy a tomar una función, podemos pensarlo así. Voy a tomar una función, llamarla, bueno, pongámosle, no sé si es lineal, llamémosle f, f de función. Llamemos f. Tomar f. Entonces tengo la función f que va de las matrices y su resultado va a un valor real. Entonces tomo mi matriz, vamos a llamar esta matriz A, tomo mi matriz A y lo llevo a f de A, que es R. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, ¿qué hace esa función? Esa función, en realidad, va a ir más allá. Tomo R aquí, tengo la matriz, este es F, pero también lo puedo relacionar con el espacio vectorial. Y esta entonces es la función corchete. Entonces tomo un V, lo llevo a las matrices que va a ser B, ¿cierto? Y ahora digo, ¿cómo lo hago? Para que me dé un número. Y que exactamente ese número sea el que yo quiero. Vamos a poner F1 aquí, que va a ser la que yo quiero, que es la primera coordenada. Entonces el resultado me dé a 1. Esa es la idea. Bueno, esta función f, lo que estoy diciendo es, vamos a considerar así, esta función f es tomar el corchete y lo multiplico con algo, con lo que yo quiero. Como es f1, lo voy a llamar f1 de alfa. Y esta definición es la que estoy considerando acá. Entonces, esto va a ser igual a por 1, 0, 0, 0, 0, y esto es A1 hasta AN. Esa es la función. Entonces, fíjese de que lo interesante de esta aplicación que está aquí, o fíjense que acá ahora ya digo, para no hacer tanta parafernalia, ¿cierto? Puedo definir eh, como el corchete es una función biyectiva, puedo definir este corchete, no, este corchete no, este producto, ¿cierto? Sobre los dos corchetes, como en realidad el producto entre los dos vectores. ¿Por qué se puede hacer eso? Bueno, porque esta función es biyectiva, así que siempre va a estar biunívocamente relacionada con el vector b y con el vector b sub i. Así que las puedo representar y decir que son exactamente lo mismo. Y entonces fíjense que cada uno de estos, con este b sub i, me da un a sub i. Así que en realidad lo que ahora escribo es que el vector b se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base, pero los coeficientes son ya súper determinados. B, B1, B, B2 y B, Bn. Donde B1 solo el elemento de la base y B es el vector B que está acá. Así que
la combinación lineal ahora no son cualquier coeficiente, fíjense que yo los puedo determinar exactamente cuáles son, usando este producto que estamos definiendo ahora recién. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Vamos ahora generalizando cada vez más. Entonces tengo mi espacio, tengo mi elemento B, escrito como combinación lineal, ¿cierto? Y tengo su representación matricial con respecto a las coordenadas. Tengo otro, ¿cierto? Y pasa lo mismo. Entonces, quiero saber la relación que hay entre estos dos elementos. Así que hago este producto, pero con respecto a la base alfa. Entonces, estos en realidad dijimos que era igual a la subrepresentación en coordenadas, así que esto es igual a esto, ¿cierto? Que son estas matrices. Pero estas matrices, al multiplicarlas, lo que estoy haciendo es, voy a multiplicar la traspuesta por por la matriz de los azules. ¿Ya? Y esto me da, voy a escribir acá, voy a olvidarme por el momento de esta rayita, que todavía no lo habíamos definido. B1, B2 hasta Bn, traspuesta por A1, A2 hasta AN. Entonces esto es igual a B1 hasta Bn por A1 hasta AN. Si yo multiplico, entonces me queda B1 por A1 más B2 por B2 más B2 por A2 más Bn por AN. Y esto es un número. Y ese lo puedo escribir como esa suma. Son igual a B sub I a sub I, ¿cierto? De la sumatoria de los I igual 1 hasta N. Entonces el producto lo puedo definir así. Y no tanto dándome vueltas. Tomo el 1 y el U y el B, ¿cierto? Y veo sus coordenadas. Y entonces va a ser la multiplicación de cada una de ellas. ¿Por qué aparece aquí una barrita? Bueno, porque en realidad lo podemos generalizar aún más. Y si pensamos que estos en realidad no son valores reales, son valores complejos, voy a querer el conjugado de ellos. Porque acuérdense que los espacios vectoriales pueden ser R espacios vectoriales o pueden ser C espacios vectoriales. Es decir, a veces yo digo K espacios vectoriales. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el conjunto donde yo elijo los escalares son reales o el conjunto de donde elijo los escalares son complejos. Por eso hablo de K para no asociar si es real o complejo. Pero tengo esas dos opciones. Entonces, si estoy en el caso complejo, el conjugado, voy a necesitar que esto sea el conjugado. Por eso sale la barrita aquí. La propiedad del conjugado de un vector es que va a ser conjugado de cada uno de ellos. ¿Qué cosa era el conjugado? Yo tengo Z que pertenece a los complejos, entonces Z es igual a, ¿cómo lo llamo? XY, ¿ya? Entonces el conjugado va a ser igual a X, menos Y. Entonces le cambio el signo a la parte imaginaria. Entonces piensen si ahora Z es real. Entonces Z es igual a X nomás. Su conjugado, lo que hace el conjugado con la parte real es lo mismo. Así que no hay diferencia entre él y su conjugado. El conjugado cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces,
Por eso pude hacerlo pensando así como en verde, como lo estamos pensando ahora, que estas son entradas reales. Así que eso es lo que tenemos. Otra cosa que podemos pensar, bueno, esto es para entender lo que son los conjugados. Entonces veamos un ejemplo. Con esto termino. Entonces tengo BR2, ¿cierto? Entonces voy a considerar la base canónica 1001 y entonces la representación en esta base canónica va a ser X, y va a ser XY, ¿cierto? Entonces, si considero el producto de esta forma, X1 y 1, X2 y 2, entonces tengo que tomar X1 y 1 y el X2 y 2, ¿cierto? Y entonces multiplico y me queda X1 por X2 y 1 por Y2. Ahora, si la representación está en otra base, 1, 1, 1 menos 1, entonces su representación va a ser X más y medios y X menos y medios. Esa es la representación en coordenadas. Entonces, ¿por qué? Claro, ¿por qué es eso? Porque, bueno, tomo cualquier X1 y 1, ¿cierto? Y tengo que hacerlo en combinación lineal de los elementos de la base, ¿cierto? Y así hago un sistema de ecuaciones y encuentro cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2, me da esos valores. Bueno, entonces si lo hago con respecto a la base alfa, ¿cierto? A la base alfa, entonces X1 y 1 lo va a ser este, X2 y 2 va a ser este, y si los multiplico, esto va a ser igual a X1 más Y1 cuadrado, X1 menos Y1 a medios, o X2 más Y2 medios y X2 menos Y2 medios. Entonces, si multiplico S por S, me queda X1 más Y1 por X2 más Y2 cuartos, ¿cierto? Este por S es eso, más este por este, me queda X1 menos Y1 por X2 menos Y2 cuartos. Entonces esto me va a quedar X1 por X2 más X1 por Y2 más Y1 por X2 más Y1 por Y2. Y al otro lado me va a quedar X1 por X2 menos X1 y 2 menos X2 y 1 más Y1 y 2. Todo eso dividido en 4. Entonces X1 y 2 se me va con S y este X2 y 1 se me va con S. Y este se suma, me queda 2X1, X2 más 2 y 1 y 2. Y por eso me da ese resultado. Entonces, fíjense de que este producto, ¿cierto? Va a cambiar si yo considero unas bases diferentes. Tengo esta base, el producto me va a dar eso. Si tengo esta base, este producto me va a dar lo que da aquí. Bueno, dejémosla hasta aquí. Nos vemos mañana. Que estén bien. Profe, Dígame. disculpe, quería preguntarle